Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo. Este vídeo nace por petición popular, por las stories que publiqué en Instagram a raíz del caso Pablo Hasél. Muchas y muchos de vosotros me habéis pedido que hable un poquito más de este tema, así que aprovecho este vídeo, espero que os guste y nos ponemos en marcha. En primer lugar, os voy a anticipar un par de cosas que me parecen fundamentales sobre este tema antes de entrar en materia, en chicha. La primera de ellas, mi posición jurídica sobre la sentencia por la que ha entrado en prisión es crítica, va a ser crítica y así lo vais a ver en este vídeo. Sin embargo, sí que quiero hacer una apreciación. El que mi posición ante esta sentencia, jurídicamente hablando, sea crítica, no quiere decir que yo esté de acuerdo en ningún caso con las manifestaciones vertidas por Pablo Hasél. Me parece que es importante que aprovechemos cualquier ocasión para tener un debate jurídico y, por qué no decirlo, también político sobre cosas que quizá deberían cambiar en nuestra legislación actual, pero no quiero usar a Pablo Hasél como imagen, ni como héroe, ni mucho menos en este asunto. Bueno, pues ahora enseguida pasaremos a analizar algunos aspectos que a mí me parecen importantes de la sentencia en cuestión, pero sí quiero resolver algunas dudas que han surgido con respecto a este tema de Pablo Hasél. La primera de ellas, ¿ha entrado en prisión por injurias a la corona o por injurias a las instituciones del Estado? Es decir, por ejemplo, en este caso, por injurias a la policía. No, no ha entrado en prisión por injurias a la corona ni por haber injuriado a la policía o al gobierno. No. Estos delitos por los que ha sido condenado han implicado penas de multa, pero no de prisión. Ha entrado en prisión por un delito de enaltecimiento al terrorismo, pero por unas circunstancias que él tenía personales que ahora hablaremos sobre ellas. Erróneamente y por el bando contrario también se ha dicho, hombre, no, es que ha entrado en prisión porque además de este delito de enaltecimiento al terrorismo tenía también un delito de agresión a un cámara de TV3 y otro de agresión a un testigo, ¿vale? Por el que tenía también otras condenas. Bueno, pues no, tampoco ha entrado en prisión por estos delitos o por estas condenas. ¿Por qué? Porque no son firmes y por tanto no cuentan como posibles antecedentes penales de cara a ver cómo le afecta a la condena que tiene actualmente por enaltecimiento al terrorismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? No ha entrado en prisión por injurias a la corona, no ha entrado en prisión por injurias a las instituciones del Estado, tampoco ha entrado en prisión por agresiones a testigos, a un cámara, ni por amenazas. ¿Y entonces por qué ha entrado en prisión? Bueno, pues ha entrado en prisión porque esta sentencia le condena a un delito de enaltecimiento al terrorismo con una pena de prisión finalmente de 9 meses, pero sí que tenía antecedentes penales por una pena de enaltecimiento al terrorismo de 2014. Bueno, pues cuando a una persona se le condena a prisión, para que esa pena de prisión pueda suspenderse, hay que cumplir 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos, que la pena de prisión sea inferior a 2 años de cárcel. En este caso, la pena que se le ha impuesto por el enaltecimiento al terrorismo es de 9 meses y, por tanto, ese primer requisito sí que lo cumpliría. Segundo requisito, que pague la responsabilidad civil que viene derivada de ese delito. Bueno, en este caso estoy convencida de que no lo ha pagado porque además las multas también ha dicho que no las iba a pagar, así que por sus propias manifestaciones entiendo que este requisito tampoco lo cumple. Pero hay un tercer requisito más importante aún y es que tiene que ser la primera vez que comete un delito, ¿vale? Es decir, no tiene que tener antecedentes penales. En el caso de Pablo Hasél tenía una condena previa, aquella condena se le quedó suspendida y no entró en prisión precisamente porque era la primera vez que se le condenaba y eso ha supuesto que a la hora ya ser reincidente, tener antecedentes penales, aunque la condena sea de 9 meses, sí o sí entra en prisión. Pues vamos a una parte fundamental de este análisis, que es el delito de terrorismo. Supone alabar a terroristas, alabar esos medios violentos terroristas empleados por grupos terroristas, intentar además promover, instar a que otras personas cometan también actividades violentas, actividades terroristas y que además todo ello suponga un riesgo real, un riesgo grave de que efectivamente vayan a cometer acciones terroristas.
Es decir, que no basta solo con que Pablo Hasél, en este caso, tenga, por ejemplo, simpatía hacia grupos terroristas, que comparta su ideología o que incluso comparta que estos grupos terroristas utilicen medios violentos en su actuación, sino que además tiene que promover que otras personas lleven a cabo este tipo de violencia, este tipo de terrorismo, y además debe existir un riesgo claro de que efectivamente estas otras personas van a actuar del mismo modo que los terroristas. Y aquí entramos en la parte fundamental donde yo creo que debería estar todo el foco del debate jurídico y político. ¿Cómo valoramos ese riesgo? ¿Cómo valoramos ese riesgo de que otras personas puedan también cometer estos actos terroristas? Bueno, pues actualmente es una labor absolutamente interpretativa de los tribunales. Y aquí es donde viene el problema fundamental, porque a pesar de que yo efectivamente critico la interpretación que han realizado los magistrados y las magistradas sobre este asunto en concreto, lo cierto es que si no se permitiera esa valoración tan abierta sobre el elemento del riesgo, no estaríamos hoy en el problema que estamos. Y eso no es culpa de los jueces y juezas, es culpa del Poder Legislativo que no ha articulado el Código Penal en esta materia como debería. Bueno, y dicho esto, ¿qué elementos son los que se han tenido en cuenta en este caso concreto para valorar ese riesgo? Primero, se ha valorado que estos hechos vienen a raíz de la denuncia de un ciudadano, ¿vale? No vienen a raíz de una investigación que haya decidido hacer Fiscalía de oficio directamente, ¿de acuerdo? Vienen por una denuncia y entonces entienden que ahí ya hay una alarma que es la que ha provocado a un ciudadano en concreto acudir y denunciar. A mí, personalmente, pues ¿qué queréis que os diga? Que un ciudadano haya ido a denunciar, pues no creo que sea motivo suficiente para que sea uno de los elementos a tener en cuenta en cuanto a esta valoración del riesgo. Pero hay más elementos, vamos a continuar. En segundo lugar, se ha valorado también la trayectoria de tweets de Pablo Hasél. Es decir, no se ha tenido en cuenta un tweet concreto y puntual, sino que se ha visto que hay detrás una trayectoria por parte de Pablo Hasél, de este rapero, que va en esta misma línea y en esta misma sintonía. Se ha valorado también el alcance de sus publicaciones y para determinar este alcance se ha tenido en cuenta que en Twitter tenía 55.000 seguidores. Bueno, pues este es otro de los aspectos que yo creo que habría que actualizarse un poquito, porque a la hora de valorar el alcance en redes sociales tenemos que tener en cuenta los parámetros en los que nos movemos ahora. ¿Realmente por tener 55.000 seguidores quiere decir que 55.000 personas han visto estos tweets? Hombre, pues no. Todos sabemos ya, las personas que estamos aquí en redes sociales, qué es el engagement, qué es esa interacción. No lo han visto 55.000 personas. Y por otro lado, yo me pregunto también, ¿se ha valorado que, aunque esté por escrito, no es lo mismo unas manifestaciones vertidas en Twitter que, por ejemplo, vertidas en un libro? ¿Por qué? Porque digamos que no permanecen en el tiempo en igual sentido un tuit que un libro. ¿Por qué? Porque el tuit, si lo ves hoy en el scroll que hagas en el móvil, por ejemplo, estupendo, pero es que si no, desaparece, aunque sí en la cuenta quede, pero ya tiene que ser la persona que vaya a la cuenta de Pepito y se ponga a analizar uno por uno los tweets. Ya no van a salir en el muro o en la portada de la aplicación correspondiente. Y como ya os dije en las stories de Instagram, es posible que haya gente que piense, pero vamos a ver, es que no se pueden tener en cuenta todas estas variables a la hora de, digamos, dictar la sentencia. Pues sí, sí se pueden y sí se deben, porque es que estamos hablando de la libertad de una persona y ahí hay que hilar muy, muy fino. Bueno, y otro de los factores que se ha tenido en cuenta de cara a valorar este riesgo ha sido el mensaje de Pablo Hasél en sus tweets de querer ir más allá, de querer dar un paso más allá de lo que es la propia movilización. ¿Y qué es lo que se ha tenido en cuenta como ese querer ir más allá? Bueno, pues uno de los tweets que hace referencia a ese querer ir más allá por parte de Pablo Hasél y que se ha analizado en la sentencia es el siguiente. Las manifestaciones son necesarias pero no suficientes. Apoyemos a quienes han ido más allá.
Bueno, pues el tribunal entiende que ese querer ir más allá se refiere a actividades violentas, actividades terroristas. ¡Fua! Me parece un error. ¿Por qué partimos de que si no son manifestaciones, ese más allá ya implica directamente cometer actos terroristas? Pero es que no existen ya los grises, parece que pasamos de la polarización, de los extremos. Hombre, no, es que hay un abanico de grises, es que están los movimientos pacíficos, el activismo, están incluso los partidos políticos que muchas veces se inician en este tipo de situaciones. Pasar de uno al otro extremo no lo veo. Precisamente por esto me parece fundamental que sepáis qué dijo una de las magistradas de la Audiencia Nacional, Manuela Fernández Prado, en su voto particular en la sentencia. Y dice así: en ninguno de los 62 tuits se puede identificar un llamamiento a la violencia y no parece que puedan ser susceptibles de generar situación de riesgo para persona alguna. Bueno, yo comparto plenamente el criterio de esta magistrada después de haberme leído los 62 tuits y de haber visto el vídeo en cuestión que se analiza en la sentencia, y digo más, es que ante la menor duda por parte de los miembros del tribunal, recordemos que siempre debe beneficiarse al reo, es decir, debe beneficiarse a la persona que está siendo acusada. Y con esto, ¿qué vengo a decir? Bueno, pues por un lado, las personas encargadas de redactar el artículo del Código Penal, es decir, el Poder Legislativo, no debería dejar este elemento del riesgo a tanta amplitud, tanta vaguedad en su interpretación, y por otro lado, su análisis tendría que ser absolutamente detallado y pormenorizado por parte de los tribunales. Y aprovecho y os pregunto, ¿qué es lo que se pretendía conseguir con esta condena de enaltecimiento al terrorismo? Es decir, si lo que se está planteando es que hay un riesgo para que otras personas puedan llevar a cabo actividades terroristas, ¿por qué narices esos tweets no han sido eliminados? Al final, ahora los hemos visto muchísimas más personas que no hubiéramos tenido ni idea, precisamente a raíz de esta condena. ¿Por qué no se ha acordado esto como medida cautelar? Al final, ¿aquí de qué estamos hablando? Y dicho esto, algunas ideas y reflexiones finales. Sí, efectivamente, critico la sentencia, critico la interpretación que por las magistradas y magistrados se ha realizado sobre estos tuits en concreto, y al mismo tiempo no me gusta Pablo Hasél, no me gusta lo que representa ni cómo hace las cosas. Ojo, aprovecho para decir también que los actos violentos que se han visto en los últimos días en las calles por algún número reducido de personas no son consecuencia de los tuits, y por tanto esa violencia no se les puede achacar ahora por una sentencia ya dictada. Aprovecho para condenar también esos actos violentos que se hayan podido producir, y aprovecho para recordar que la responsabilidad fundamental está en el Poder Legislativo de cambiar la regulación que hay en el Código Penal sobre todas estas cuestiones. Y os lanzo una reflexión final. Aunque a mí Pablo Hasél no me gusta, ni lo que dice me gusta, al final la libertad de expresión creo que no está solo para aquello que nos parece bien, sino especialmente para aquello que nos hiere. ¿Qué opinas tú? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya resuelto muchas dudas. Recordarte, soy Aida Casanova, abogada. Te agradeceré que en comentarios me dejes tu opinión, me digas si te han gustado este tipo de vídeos y que por favor lo compartas con aquellas personas que creas que les puede interesar este tema. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.